Damos gloria y honor a nuestro Dios en esta mañana, ¿verdad? Porque es una mañana preciosa donde estamos todos reunidos para compartir este mensaje de la palabra de Dios que produce paz y regocijo a nuestra vida, a nuestro corazón, a nuestra alma. Es un mensaje que Dios ha colocado en mi corazón y yo lo voy a transmitir a todos. Primero aprendí yo, ahora vas a aprender tú de este mensaje, de cómo nosotros debemos manejar nuestra vida y cómo debemos ser agradecidos con Dios por todas las bendiciones que Dios derrama todos los días en cada una de nuestras vidas. El título se llama Cuando sientes que estás a la deriva. ¿Cuántos nos hemos sentido alguna vez que estamos a la deriva? ¿Cuántos? ¿Sabe qué quiere decir a la deriva? Sin rumbo o propósito previo, a merced de todas las eventualidades que puedan venir a nuestra vida. O sea, no tenemos control de nada o de cada circunstancia, pero también significa desvío del rumbo de una nave a causa del viento, a causa del mar o a causa de una corriente. O sea, cuando un barco está a la deriva, él va como el viento lo lleve y como el buen tiempo lo devuelva. Así como esté la circunstancia, así va. Es como cuando usted se monta en un bus pero no sabe para dónde va. Es lo mismo. Muchas veces andamos a la deriva en nuestra vida y no sabemos ni qué es el objetivo de nuestra vida, ni qué es lo que queremos en nuestra vida, ni por qué estamos aquí en esta vida. Hermano, yo le digo algo, es un tiempo de tener un par en tu vida y empezar a meditar en la palabra, empezar a meditar lo que Dios quiere que aprendamos, lo que Dios quiere que cada uno de nosotros viva en este tiempo, regocijándonos siempre en la presencia del Señor. La providencia de Dios se ve claramente en la vida de Pablo, porque Él le había dado una promesa a Pablo y Dios por encima de todas las circunstancias iba a cumplir esa promesa. Yo le digo hoy, hermano, hermana, si Dios le dio una promesa por encima de todas las circunstancias, Dios va a cumplir esa promesa. Entonces Dios obró, dice aquí la Escritura, por medio de varios factores para que Pablo pudiera alcanzar la promesa que él le había dado. Pero estos son varios eslabones para que la palabra, o sea, la promesa se pudiera cumplir al pie de la letra. Entonces le digo algo, cuando Dios le envía una misión, no se olvide, usted no va solo, usted no va sola. Dios va a ir contigo. Dios te va a cuidar, Dios te va a proteger, porque Él tiene cuidado de nosotros, dice la Escritura. Encontramos 5 circunstancias o 5 eslabones que se fueron uniendo para que la promesa que Dios le había dado a Pablo se pudiera cumplir. Primero, los judíos estaban persiguiendo a Pablo porque lo querían matar. Los judíos no querían nada con Pablo porque Pablo estaba predicando al Cristo de la gloria y los estaba apartando a ellos de su religiosidad. Segundo, Claudio Lisias. Él era el tribuno de Roma y él tuvo muchas veces que ayudar y proteger a Pablo de todos los judíos que venían a perseguirlo. Aquí dice, pero interviniendo el tribuno Lisias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas las cosas de que le acusamos. Inventaron una cantidad de cosas a Pablo para poderlo tener preso. Pero cuando tú tienes un propósito de Dios, ese no era el momento de Pablo estar preso. Entonces, también vemos aquí en el tercero la avaricia de Félix. Él era el gobernador y ¿sabe lo que hizo? Lo metió 2 años preso, esperando que Pablo le diera un dinero a él. ¿Qué le parece? ¿Será que está parecido al tiempo de hoy? Increíble. Estaba esperando que Pablo le diera dinero para sacarlo de la cárcel. La indecisión de Festo, no sabía, ¿será que lo mandamos o no lo mandamos? ¿Lo dejamos aquí o si lo dejamos aquí? Y por último, la ciudadanía de Pablo. Él tenía el derecho de apelar a César porque él veía que no había justicia ni para los judíos ni para los gentiles. Y él tenía todo el derecho de ir donde César para ser juzgado, para hablar con César. Pero en la compañía había un centurión que se llamaba Julio. Estaba dentro del barco donde Pablo estaba. Y se llama la compañía de la Augusta, dice la Escritura. Y no sabemos mucho sobre esta compañía porque dice que habían varias que se llamaban de esa manera.
llevaban ese nombre. Pero era común que los soldados romanos, los malos, los malhechores, eran trasladados para otro lugar en naves que eran llenas con mercancía y con cosas, y llevaban a todos los que eran castigados por la ley porque hicieron cosas incorrectas, de Egipto a Roma. Ahí viajaban con alimentos, con grano, con todo tipo de mercancía, pero también iba la mercancía humana, que eran todos los que habían fallado a la ley. Pablo era diferente a todos los presos que llevaban aquí, porque Pablo no había hecho nada. Pablo iba a ir porque iba a ir a hablar con César, por eso era que iba a ir. Aunque lo llevaban preso donde César, porque él pidió ir donde César, porque si no acá Félix lo hubiera dejado libre. Pero él pidió primero ir donde César. Y siendo enviados a Roma, estos hombres que iban con Pablo iban a morir en la arena. Por eso que ellos hacían la arena, sacaban los leones y los perseguían y los despedazaban, se los comían. Ahí, cuando usted lea la historia, se va a dar cuenta de lo que yo estoy diciendo. Entonces, hermano, cuando sientas que estás a la deriva, vamos a aprender de hoy que ellos estaban a la deriva, pero en medio de estar en la deriva, Pablo invocó el nombre de Dios. Pablo se apropió de la promesa que Dios le había dado y Pablo pudo ver la promesa viva de parte de Dios en su vida y en las personas que Dios le dio para que él cuidara. El primero dice, la palabra central es Hechos 27, 9 y 10. Vamos a leerlo en el primer punto. Cuando no escuchas la palabra y haces tu voluntad, tú sientes que estás a la deriva. Hechos 27 del 9 al 12. Y habiendo pasado mucho tiempo y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Pero el centurión daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudieran arrimar a Fénix, puerto de Creta, que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. Mira algo muy importante. Cuando Pablo era llevado aquí a Roma, habiendo hecho diferentes escalas en diferentes puertos, Pablo se dio cuenta que la navegación ya se había vuelto peligrosa. Y no porque él hubiera recibido una palabra de Dios, Pablo habló porque Dios profetizó. No. Era de que Pablo había navegado por muchos océanos, más de 3.500 millas tenía de experiencia en el océano y sabía cuándo eran los tiempos buenos y cuándo eran los tiempos malos. Y él sabía que el tiempo que venía era un tiempo malo, porque conocía todas las temporadas y las condiciones que se vivían en cada una de las temporadas, y tal vez la sabiduría sobrenatural, Pablo les aconsejó que no siguieran adelante. Pero como todo el mundo es así, hay gente que te escucha y hay gente que no te escucha, hay gente que recibe el consejo por amor y hay gente que se molesta porque tú la aconsejas y piensa que es que tú le estás exhortando y a la gente no le llama la atención. Y aquí pasó lo mismo, la gente no creyó en lo que Pablo estaba diciendo y decidieron escuchar, hermano, nada más que al capitán, al patrón y al capitán o al piloto de la nave. Siendo el centurión, él se estaba dirigiendo al centurión y el centurión no le escuchó. Pero ellos sí le escucharon, el centurión sí escuchó al piloto de la nave y escuchó el consejo del patrón. A veces los consejos que nos dan terceras personas no son los mejores para nuestra vida. Pablo era un hombre experimentado en océanos. Ya él sabía por experiencia cómo eran las situaciones cuando esas tempestades violentas, esos vientos violentos llegaban en medio del océano. Por eso él decía, en estos momentos tenemos que ser prudentes. Es mejor que nos quedemos anclados aquí hasta que el viento pase. Yo te digo algo, si hay una circunstancia difícil por la que tú estás pasando, hoy yo te digo, quédate anclado, tira tu ancla y tu ancla se llama Cristo. Deja que tu ancla obre lo que tenga que hablar, pero tú estás quieto y espera la respuesta de parte de Dios.
Porque cuando no hacemos eso, a nuestra manera queremos hacer las cosas y no vemos el resultado. Y después queremos culpar a Dios porque no hay una respuesta favorable a tu vida. Pero tú le diste la oportunidad a Dios de que te esperara, de esperarlo. Tú le diste la oportunidad a Dios de que Él actuara en tu proceso. Porque es que a veces somos tan rapiditos que no le damos la oportunidad a Dios que trabaje en el proceso que estamos viviendo, sino que nosotros queremos que como un relámpago aparezca el problema y como un relámpago se pase el problema, pero no funciona así. Los problemas de nuestra vida funcionan de la mano de Dios, caminando con Dios en cada proceso. Entonces usted hermano, no ponga el oído para escuchar otras cosas, otras personas, ni lo que digan de que Dios está hablando de nuestra vida, ni lo que diga, sino usted diga lo que Dios me está hablando a mi vida. Eso es lo que yo voy a hacer. De esa manera me voy a dirigir, porque sé que Dios siempre me va a guiar de la mejor manera. Nos dejamos llevar a veces por lo que nosotros creemos convencionalmente. Es que yo creo que voy a lograrlo, que voy a hacerlo. No, hermana, déjese llevar por lo que dice la palabra de Dios. Déjese llevar por el consejo bíblico y no por la verdad, ¿verdad? Y no, dice aquí, no porque de verdad debería hacerse. No, hermano. Si usted cree que de verdad debe hacer lo que usted piensa que tiene que hacer, yo le digo esta mañana a un pari. Usted tiene que esperar que sea Dios el que lo oriente, que sea Dios el que guíe tus pasos para que puedas alcanzar la victoria que estás esperando. ¿Sabes? Por eso es prudente que tú hagas un pare en este tiempo. No sé cómo se llama tu proceso, no sé cuál es el índole de ese proceso, pero sí te puedo decir que si haces un pare, cuando mires hacia arriba, vas a ver que ese proceso pasará por encima de la montaña. Y lo que está atrás de la montaña es la victoria tuya. Tus ojos no la alcanzan a ver en este momento, pero los ojos de Dios están puestos sobre ese problema para darte la respuesta que mereces. Y cuando no escuchamos los consejos y hacemos, hermana, lo que creemos cada uno de nosotros que es correcto, estamos mal, porque fácilmente somos engañados por cualquier viento de palabra que se acerque a nuestra vida, cosa que parece que nosotros necesitáramos en el momento, pero en realidad no la estamos necesitando, y no dejamos que Dios nos siga guiando como hasta el día de hoy Dios lo ha hecho, y terminamos perdiendo en el proceso, terminamos apartándonos de Dios, terminamos apartándonos del control que Dios pudiera tener en nuestra vida por tomar nuestro propio control en el proceso que estamos pasando. Entonces es cuando nosotros quedamos a la deriva, con el vaivén a la deriva, no sabemos para dónde vamos ni a dónde tenemos que llegar. Entonces, hermano, todas las corrientes nos llevan al mismo lugar, y eso no es cierto. Así que tenemos que estar pendientes, porque en Proverbios 24:6 mira lo que dice la Escritura. Porque con ingenio harás la guerra, en la multitud de consejeros está la victoria. Entonces, ¿dónde está tu victoria? En la multitud de consejeros. Ellos no quisieron recibir el consejo de Pablo, y miren lo que ellos viven, una experiencia bastante cruel, bastante dura. Bastante miedo tuvieron en ese proceso. Pero Dios siempre levanta un ángel, y en ese momento el ángel era Pablo. Dios lo llevó con ese propósito de salvar a toda esa gente. Pero el propósito principal lo vamos a ver más adelante a través de la Escritura. Al inicio, hermano, cuando te dan un consejo que no es el de Dios, dice aquí la Escritura que todo parece que te va a salir bien. Y dices, no, pero si ella me dijo, mira cómo voy, todo me está saliendo, las puertas se me están abriendo. Pero ignoramos lo que puede acontecer en el camino. Tú no sabes más adelante en el camino que te puede acontecer con el consejo que recibiste, que no fue el de Dios, sino el de otra persona que quiso dártelo, y no sopesaste el consejo y tomaste el consejo que te dio una persona que de pronto ni siquiera conoce a Dios, o el consejo que te dio Dios a través de un profeta o a través de la misma palabra de Dios. Entonces, pero ignoramos nosotros algo, las consecuencias que puede traer un consejo que no edifica nuestra vida. Les edificó la vida a ellos en ese problema tan crítico que estamos viviendo. No, hermano, no les edificó. Si hubieran tomado el consejo de Pablo, claro que hubieran salido en victoria inmediatamente. Pero a veces somos duros de corazón y no aceptamos lo que Dios quiere hablarnos directamente. Al rechazar este consejo de Pablo, los oficiales perdieron una gran oportunidad.
Así como hoy miles y miles de personas están perdiendo la oportunidad de ser advertidos como hoy con esta palabra. Usted está advertido que los malos tiempos están y los peores tiempos llegarán. Pero si usted está en los caminos de Dios, en esta barca que el mundo nos está presentando de maldad, de ociosidad, de adulterio, fornicación y todos los pecados de la carne, si usted se monta en el barco, se sube en el barco de Cristo, usted va a tener una respuesta favorable a su vida. Usted no va a estar en una tormenta o en un viento tormentoso que Dios no pueda detener en tu vida, que Dios no te pueda ayudar a levantar. Pero como no escuchan, cierran los oídos. Cuando se habla la palabra Dios, cierran los oídos para no escuchar y tienen que sufrir las consecuencias. ¿Por qué tuvieron que sufrir las consecuencias de estos vientos fuertísimos, tormentosos? ¿Por qué la tuvieron que sufrir? Porque no escucharon el consejo de Pablo. Dios lo había llevado ahí para ayudarlos a ellos en el proceso que iban a pasar. Y la mayoría de la gente busca lo que es conveniente para su vida, lo que es fácil para su vida y hacen caso omiso de lo seguro. Hermano, usted aférrese a lo seguro, porque lo que te conviene, lo que es conveniente para ti es pasajero, pero lo seguro es Cristo en tu vida, en tu corazón, en tu barco, que es tu corazón, siempre debe estar Cristo. ¿Cuántas veces se equivoca la mayoría, hermano? ¿Se acuerdan allá en Números 14:10? Mira lo que dice la Escritura. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria del Señor se mostró en el tabernáculo de reunión y todos los hijos de Israel. Les recuerdo, los 12 espías, Caleb y Josué, le hablaron bellezas de la tierra, pero los otros 10 le hablaron al pueblo de lo negativo, no de lo más bonito que tenía la tierra. Entonces, ¿qué hizo? Llenaron tanto la mente del pueblo, los acosaron tanto que todos querían matar a Josué y a Caleb. La mayoría, hermana, no la siga, porque los muchos escogen lo que es incierto. ¿A dónde querían ellos llegar? ¿Qué dice el Mateo 7:13? Ellos querían llegar nuevamente a Egipto. Añoraban nuevamente Egipto. Oye, pero si Dios te sacó de Egipto, te dio la libertad, ¿por qué quieres volver a Egipto? ¿Por qué? Usted no tiene que regresar a donde Dios lo sacó, porque donde Dios te sacó era algo que estaba haciendo daño a tu vida espiritual, a tu vida familiar, como quieras llamarlo en esta mañana. Pero a veces cogemos el camino incorrecto, el de aquellos que no podemos seguir, que son a los muchos. Usted no sigue a los muchos. Yo siempre digo, el que ve a Vicente, toda la gente sale detrás de Vicente. Toda la gente va detrás de Vicente. Usted tiene que hacer un par y preguntarse por qué la gente sigue a Vicente. ¿Será por bien o será para mal? ¿Por qué esta gente siguió a los 10 y no siguió a los 2 que estaban llevando la verdad? Hermano, preguntémonos si estamos en esa condición de los 2 o de los 10. Porque mire lo que dice la Escritura. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Entonces a la gente le parece espacioso el camino que lleva a la perdición. Qué rico, si yo me vuelvo cristiano, entonces ya no voy a discotecas, ya no hago aquellas cosas, ya no adultero, ya no fornico, ya no hago nada, porque los pecados de la carne son los que tienen llena el alma de muchas personas aquí en la tierra. Entonces ven como una cadena que los estuviera atando para no pecar. Pero yo le digo una cosa, esa cadena te la da el Espíritu Santo en tu corazón, que te habla directamente a tu conciencia y te dice, eso no es bueno, aquello no es bueno, esto es de bendición a tu vida, porque aquí nadie te coge por el cuello para que tú seas cristiano. Cada cual decide de su propia voluntad seguir a Cristo o no seguir a Cristo. Entonces los muchos que escogen el camino incierto, el camino ancho, el camino de la perdición, no escogen el camino estrecho, que es el que los lleva al cielo. Hay que llegar al camino estrecho, hay que buscar la santidad, porque sin santidad nadie verá al Padre. Y Dios nos está llamando a que vivamos una vida de santidad aquí en la tierra, buscando lo bueno, lo de arriba. Proverbios 14:12, mira lo que dice. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Ay, que de malo tiene que yo vaya allí o que yo vaya allá, hermana. Eso no tiene ningún malo. Yo no voy a hacer nada malo, porque dice, hay caminos que a la gente le parece que es derecho. Pero al final, ¿qué dice? Es camino de muerte. ¿Por qué muerte? No está hablando físicamente, está hablando de muerte espiritual.
porque pecas contra Dios, porque la carne tuya peca contra Dios, te haces apartar del Señor. Y lo peor es que tú eres consciente de que estás pecando y todavía es peor. Por eso es un momento en que usted tiene que volver en sí, decirle, Señor, verdaderamente que yo hacía bien. Yo hacía en mi vida lo que bien me parecía, pero ahora que empiezo a conocerte, mi vida va a cambiar, mi vida va a ser diferente. Hermano, escuche la advertencia que Dios nos da a través de la Escritura. No se aparte de la presencia de Dios, busque la presencia de Dios. Pero dice que aquí, en 27, 13 y 15, dice que los aparejos de esta nave estaban conformados porque velas, palos, mástiles, cuerdas, que permiten que la nave tenga movimiento a través del viento. Para eso es que se colocan, para que tenga movimiento. Es decir, que ellas estaban en medio de la nada. No había quien los socorriera porque estaban como el viento los llevara. ¿Quién dijo que usted y yo tenemos que vivir como el viento nos lleve? Nosotros tenemos que vivir bajo la voluntad de Dios, bajo la cobertura de Dios y ser guiados por el Espíritu Santo de Dios, porque esa es la bendición de los hijos de Dios. Podemos decirle Abba Padre, porque somos guiados por el Espíritu Santo de Dios. ¿Sabe? Ellos iban solamente a la dirección que el viento los llevara. ¿Usted sabe lo que es vivir una vida así? Sin Dios y sin ley. No, hermano. Esa no es vida. Mira lo que dice la Escritura. Dice, cuando comenzó a soplar un viento suave del sur, creyeron que podían conseguir lo que querían, así que levaron anclas y navegaron junto a la costa de Creta. Poco después se nos vino encima un viento huracanado llamado nordeste que venía desde la isla. El barco quedó atrapado por la tempestad y no podía hacerle frente al viento, así que nos dejamos llevar a la deriva. Hermano, no se deje llevar por lo que usted piensa o siente o por lo que los demás le digan. Escuche la voz de Dios. No se deje llevar. No te quedes viendo el viento, hermano, porque el que te queda ver el viento, hermano, pierde el tiempo y no hace absolutamente nada en su vida. Los vientos huracanados que vienen contra tu vida son los vientos de problemas, procesos por los cuales nosotros pasamos todos los días, pero no podemos quedar viendo ese viento huracanado. Tenemos que seguir adelante, caminar hacia adelante, buscar la respuesta de parte de Dios. Tenemos que seguir avanzando, no nos podemos detener. Por eso no te quedes a la deriva. Mira, el consejo de esta mañana es, no te quedes a la deriva, no dejes que el viento te lleve donde él quiera. Hazle un par a este viento y mira hacia arriba y pídele a Dios que te ayude a salir del problema y del proceso para que pueda guiarte a un lugar tranquilo y espacioso. Amén. Dios nos exhorta en el Deuteronomio 28:1 a escuchar con atención la palabra de Dios. Escucha este versículo bíblico, mira lo que dice. Acontecerá que si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo prescribo hoy, también el Señor tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Cuando escuches cómo, atentamente. Hermano, cuando se está predicando la palabra, tú tienes que estar atento a la palabra. Porque entonces no vas a entender qué fue lo que Dios te quiso hablar en la palabra. Por eso tenemos que tener ojos abiertos y oídos despiertos para poder escuchar lo que Dios nos quiere enseñar a través de la Escritura. Yo vuelvo y te digo en esta mañana, tiene el ancla de tu vida, que es Cristo. En Él te vas a firmar. En Él te vas a dar un par en tu vida para hacer un borrón y cuenta nueva y empezar de nuevo. Y Él detendrá el viento que está a tu contra. Solo Cristo puede tener el viento que está en contra de tu vida. No hay nadie, ni ser humano, que pueda tener ese viento que está tocando duro, fuerte en tu casa y en tu vida. Porque Él es el único que te va a sacar de la crisis. No hay otro que te pueda sacar de la crisis. Solo Cristo, hermano. En la crisis que tú estás viviendo hoy, que te está doliendo bastante, solo Cristo te puede sacar de ella. Así que es tiempo de buscar a Cristo. Así que es tiempo de escuchar la voz de Dios para poder caminar en ella. Solo en Él tienes la victoria. Por eso te digo esta mañana, escúchalo. Que cuando lo escuches, verás la gloria de Dios. Vamos para el segundo. Cuando tus decisiones son las correctas, no son las correctas, tú sientes que estás a la deriva. Vámonos a Hechos 27, del 18 al 20. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día, con nuestras propias manos, arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol
ni estrellas por muchos días, y acosado por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. Hermano, cuando tomamos malas decisiones en su vida, ¿cuántos las hemos tomado? Muchísimos, ¿verdad? Todo se oscurece. ¿Cómo estaban ellos? No había luna, no había estrellas, no salía el sol, nada. Estaban en completa oscuridad. Cuando tú haces lo que tú quieres, lo que tú piensas, vas a estar en completa oscuridad. Porque la única luz que entra a nuestra vida es la luz de Cristo. Cuando usted permite que Cristo entre a su vida, entonces usted va a ser luz para usted y luz para todo el que llegue a donde usted. De lo contrario, la oscuridad va a reinar en tu corazón. Y cuando estamos en oscuridad parece que ya no hubiera salida. No encontramos el lugar para salir, no encontramos una puerta que se nos abra. Todo está cerrado, hermano. Pero cuando estamos en medio, dice aquí, de la situación, siempre tenemos una esperanza, siempre tenemos una fortaleza en nuestra vida, y eso se llama Cristo Jesús. Y cuando tú le das la oportunidad a Cristo que esté en tu vida, cuando le das la oportunidad a tu amado Padre Celestial que pueda tomar el control de tu vida, dice aquí, de todo, porque a veces le damos el control de una partecita y nos quedamos con la otra la manejo yo. Yo no le voy a dar la oportunidad a Dios que me la dé, porque ahí entonces, hermano, yo tengo que dar el control de todo, en todo de mi vida a Cristo, para que Él pueda trabajar en mi proceso. Tienes que sacar, echar fuera de tu vida todas las cosas que te incitan y todas las cosas que te tientan a dejarte guiar por cualquier viento que llegue a tu casa, a tu vida, a tu familia. Usted solamente puede dejar que Cristo sea el que maneje las circunstancias de tu vida, de tu casa, de tu familia, aún de tu trabajo. Cuando tú le das esa oportunidad a Cristo, créeme que en los procesos de tu vida te va a ir bien, pero supremamente bien, porque Dios va a tomar las riendas de tu vida, de tu casa y de tu familia. Definitivamente, hermano, aunque no lo merezcamos por desobedientes, dice aquí la Escritura que nosotros estamos guardados por Dios a pesar de, porque Él nos ama con amor eterno. Él ha derramado su gracia sobre nosotros. Él envió de tal manera a su Hijo aquí a la tierra, que fue tan grande su amor, que hoy somos bendecidos grandemente gracias a ese amor del Padre y gracias a ese amor del Hijo que no se bajó de la cruz para bendecirnos a nosotros, hermanos. Entonces Dios en su infinita misericordia nos rescata del medio de la tormenta. Si hoy tienes una tormenta, dale la oportunidad a Cristo para que Él pueda hacer algo poderoso en tu vida. Créeme que no vas a durar mucho tiempo en esa tormenta, porque Él le va a ordenar a la tormenta que se calme, que cese, porque va a llegar el proceso de tu bendición y de tu victoria de parte de Dios. Pero solo cuando tú le das la oportunidad a Dios, Él lo podrá hacer en tu vida. Él es un caballero, Él no va a entrar a la fuerza. Si tú lo decides, Él lo va a hacer. Pero tienes que abrirle la puerta de tu corazón para que Él pueda entrar y cenar contigo en este tiempo. Entonces, Él, cuando hacemos eso, nos da a nosotros la esperanza de que va a cumplir el propósito de Él en la vida de cada uno de nosotros. Cuando sientas, hermano, que tus decisiones no son las correctas, haz un pare. Y dice, Señor, yo voy a descansar en lo que dice tu palabra. Las decisiones correctas están en tu palabra. Entonces yo voy a caminar conforme a tu palabra. Yo decido, Señor, hacer tu voluntad en este tiempo. Yo decido derramar mi vida y mi alma delante de ti en este tiempo, el Señor. ¿Por qué? Porque yo quiero que seas tú el que manejes mi vida. Yo deseo que seas tú el capitán de este barco, Señor, que anduvo por mucho tiempo en la deriva, pero que cuando tú entres, este barco va a llevar la mejor dirección, porque antes se dejaba llevar de cualquier viento, pero ahora mi viento poderoso se llama Cristo Jesús. Y eso es lo que tienes que tú declamar en tu corazón. Y te digo algo, Él tiene grandes cosas para nuestra vida y Él va a permitir que nada malo nos ocurra, no lo va a permitir. Mira lo que dice Salmo 103, versículo del 3 al 5.
Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Wow, hasta nos da juventud el Señor cuando nosotros le damos la oportunidad al Señor de que esté en nuestra vida. Pero fíjate lo que dice, que Él rescata del hoyo nuestras vidas. ¿Sabes por qué dice que rescata del hoyo nuestra vida? Porque es que nosotros cuando estamos en el pecado, en los delitos y pecados, estamos en un pozo cenagoso. Por eso dice, mira de la cantera donde yo te saqué, mira lo que eras antes y mira lo que hoy eres delante de mí, porque Dios te bendijo, porque Dios te sanó, porque Dios te dio todo lo que tú y yo merecíamos en este tiempo. Pero cuando Él perdonó nuestras iniquidades, cuando Él sanó todas las dolencias, porque hay dolencias que no son físicas, sino del alma. Esas dolencias que nos dañan, te duele porque te gritaron, porque te patearon, porque te botaron del trabajo, porque tu esposo se fue, porque tu mujer se fue, porque tus hijos se fueron a la droga. Todos esos dolores que están en nuestro corazón, cuando Cristo viene, cuando entra a nuestro barco, Él quita toda esa basura del barco y lo deja limpio para bendecir tu vida y para bendecir mi vida. Además dice, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de qué? De favores, porque todos los días te hace un favor. Y son muchos los que te pueden hacer en un día, pero todos los días específicamente Dios empieza con un favor, una misericordia nueva para nuestra vida. Ya usted la recibió desde esta mañana, hermano. Dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezca como las águilas. Entonces, ¿qué hace el Señor? Que pone el pan en tu casa, en tu mesa, y puedes comer, no te faltará ningún bien. Pero además dice que te rejuvenece como las águilas. ¿Sabes por qué? Las águilas son las que cambian en temporadas de plumas y le salen plumas nuevas y se ve más joven. Porque cuando usted estaba en la amargura, en el hueco de su vida, en el hoyo de cieno donde tú estabas, y estabas ahí feo, maluco, en la amargura, el rencor, el odio se nota en el reflejo de la cara, del cuerpo. Cuando Dios te saca y te lava y te limpia con la unción de su Espíritu Santo, tu vida cambia radicalmente. Entonces todo el mundo dice, hermano, ¿y usted qué se hizo? Hermano, ¿usted qué se hizo? Porque Dios nos rejuvenece como las águilas, pues esas promesas se cumplen en nuestra vida. Y entonces cuando ellas se cumplen, la gente se va a dar cuenta de lo que Dios ha hecho con nosotros. Pero ¿cuándo? Cuando usted no se dejó de llevar por las decisiones incorrectas, sino cuando usted tomó la decisión correcta, que es permitirle a Cristo que entre a su vida y que maneje su vida con todo su corazón. ¿Qué les tocó hacer ellos por desobedientes? Alijar. ¿Qué significa hacer alijar? Es botar la carga, ir botando la carga para que el barco pueda manejarse mejor, o desembarcarla toda, sacarla del barco, para que el barco esté más liviano, porque el peso lo hunde, hermano. Tú tienes que alijar tu carga. Yo no sé cuáles serán tus cargas, pero tú tienes que alijar tu carga. Tú no las botes parcialmente, bótalas todas, definitivamente, como hicieron aquí. Botaron toda la carga para no verse hundido. No puedes seguir toda la vida cargando quizás alguna situación que ni siquiera es tuya. Es que se metieron con mi abuelita, es que se metieron con mi marido, es que se metieron con mi hijo, y estás día y noche con una carga y con rabia, con soberbia, con orgullo. Hermano, bota esa carga, echa sobre el Señor tu carga y Él hará. Ellos le echaron sobre las aguas, sobre la unción, sobre el poder. Las aguas tipifican el Espíritu Santo de Dios, que te lavan, que te limpian, que sanan todas tus heridas y dolencias. Eso es lo que significa el agua. Entonces, hermano, cuando usted está en situaciones críticas, eche su carga al Señor. La Biblia dice, tira la carga al Señor, tirarla. No puedes seguir toda la vida con lo mismo. Bota lo que te estorba. Ya es tiempo de quitar los estorbos de nuestra vida, aquello que te molesta, aquello que te fastidia, ya bótalo en este día. Todo lo que no nos deja avanzar y nos detiene en el camino para llegar a Dios, hay que cortarlo, hay que echarlo, hay que botarlo, hay que sacarlo, como lo quieras llamar, de tu vida y de mi vida. Ya no más, hermano. ¿Sabe? Dios tenía algo grande para nosotros, pero a veces nuestras malas decisiones no dejan que la bendición toque nuestra vida.
Si te preguntas por qué Dios a mí no ha bendecido tanto, porque has tomado malas decisiones, pero es tiempo de hacer un borrón y cuenta nueva y empezar a tomar las mejores decisiones en base a la palabra de Dios. Hechos 27 del 21 al 25, mira lo que dice. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría ido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta, tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios, de quien yo soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios me ha concedido todos los que navegan, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como me ha dicho. Dice el tercer punto, que cuando tú no conoces el propósito de Dios contigo, tú sientes que estás a la deriva, que es lo que acabamos de leer en Hechos 27, el 21 al 25. Entonces, Pablo, que tenía claro el propósito de Dios con él, sí. Pablo sabía que él tenía que hacer una tarea que tenía que cumplir cuando llegara a Roma. Por eso Pablo estaba plenamente convencido que no se iban a morir en el proceso que estaban pasando, porque las promesas de Dios se cumplen en él sí y en él amén en cada una de nuestras vidas. Entonces él había confiado en la palabra que Dios le había dado. Yo te pregunto, ¿cuántas veces has confiado en la palabra que Dios te ha dado? Te andas quejando, renegando, pero no confías en la palabra que Dios te dio. Él confiaba plenamente en la palabra revelada por Dios. ¿Y sabes qué? Y ya casi todas había cumplido. Casi todas había cumplido. Ya había pasado el proceso. Que el ángel se le apareció, le habló, le dijo: ninguna vida se va a perder, todo va a estar ahí contigo. Y Pablo estaba pendiente al cuidado de que la promesa se pudiera cumplir. Hermano, usted tiene que cuidar la promesa. Usted tiene que trabajar en los entonces de su promesa para que su promesa se vaya a cumplir. Esto dice aquí la Escritura que los soldados estaban dispuestos a cavilar con Pablo, hermano. Había una discrepancia aparente entre ellos. Y ahora, ¿sabe qué decía? Y oyeron predecir la seguridad, la revelación que Pablo les había dado a ellos del cielo. Ellos sabían, los soldados, que en Pablo había algo especial, lo mismo que Julio decía: en él hay algo especial. Él no quiso tratarlo como a los demás presos que llevaba ahí, porque cuando tú eres enviado por Dios, pondrá ángeles alrededor de tu vida para que te cuiden, para que puedas hacer la obra como era dicho. ¿Sabe? Era simplemente una opinión que tenían ellos hacia Pablo. Entonces, cuando Dios le dice a través del ángel: te he dado a todos los que navegan contigo, le hicieron saber que era por concesión de Dios que ellos no iban a perecer. Hermano, muchas veces no perecemos en los procesos que llevamos por concesión de Dios, porque Dios tiene misericordia de nosotros. Y esto se lo había concedido en respuesta a las oraciones que Pablo había hecho. Pablo, mientras aquellos peleaban, discutían, Pablo oraba y oraba y oraba y clamaba al Señor por la respuesta. Y el Señor se paró al lado de Pablo asegurándole, dice: oye, ya te dije, Pablo, que vas a llegar a Roma. ¿Cuál es el problema? Quédate quieto. Yo te voy a llevar hasta Roma. Todavía llegará. Y entonces dice aquí, Pablo en la mañana se pone en pie y le dice a todos los compañeros: ¡hey, compañeros! Tengan buen ánimo. ¿Por qué? Porque anoche vino el ángel del Señor del cielo a hablarme a mí, y ese ángel me dijo que nosotros íbamos a estar bien y íbamos a llegar a Roma en paz y en tranquilidad. Así que, hey, hermanitos, por favor, cobren ánimo, alégrense en el tiempo que estamos pasando, porque Jesucristo estuvo a mi lado. Él fue el que me habló, y por eso yo hoy le estoy hablando a ustedes, porque Él está del lado tuyo, Él está en tu proceso, Él te va a ayudar, Él te va a levantar, Él te va a establecer y te va a fortalecer en el problema que tú estás llevando en este tiempo. Entonces, claro que era menester ver que todo lo que estaban recibiendo era a causa de las oraciones de Pablo, porque ninguno de ellos estaba orando. Es menester cuando le dijo que seas presentado delante de César, claro, porque él pidió y lo estaban llevando preso, era para que fuera a hablar con César, como dijimos al principio.
Y él, hermano, tenía un motivo principal para llegar allá y era hablar con César. Pero el motivo mayor, principal, era que él iba a llevarlos a la ciudad eterna. Allá quería llevarlos a ellos, que ellos conocieran al Dios que él conocía, al Cristo que él ya había conocido. Y Pablo, a través del testimonio que les estaba dando a ellos, les estaba mostrando quién era ese Dios. También pudo testificar a lo largo de todo el camino que iba a Roma. Iba predicándoles, les iba hablando, les iba enseñando, porque acuérdense que la palabra es para el oír la palabra del Señor. Y se acordó de la promesa que Dios le había dado en Hechos 23:11. A la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo: ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Entonces, ¿había seguridad o no había seguridad? Claro, tenía que ir a testificar a Roma, y él fue a testificar a Roma. Y en Hechos, o Romanos 8:28, todas las cosas nos ayudan para bien. Ya le habló a Pablo, ya le comentó a Pablo, le dijo: ten tranquilidad, ten reposo, tú tienes que llegar allá, tienes que predicar a los romanos, tienen ellos que conocer, porque son pueblos judíos y gentiles, a los dos les tienes que predicar, que tengan que conocer quién soy yo en este tiempo. Dice Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Hermano, quizás Dios no te va a mandar cosas cómodas y tranquilitas, donde tú te tienes que estar ahí reposadito esperando. A Pablo no le tocó eso. Mire todas las luchas que tuvo Pablo para poder llegar. Pero sí te asegura Dios que sí vas a llegar donde Él te llevó, donde Él te envió para cumplir esa tarea. Y tú tienes la oportunidad de hacer la obra porque Dios va a ir contigo. Hechos 28:3, mira lo que dice. Entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió en la mano. El enemigo siempre te va a tirar zarpazo. Era una culebra venenosa, pero Dios permitió que la culebra no hiciera nada, porque enseguida empezaron a señalar, a hablar: mire, que es de Dios, y mira lo que pasa, la culebra no nos pica a nosotros, le pica solamente hoy a él. Y era que Dios quería mostrar una vez más su gloria y su poder a través de Pablo. Así que usted no le tenga miedo al enemigo, levántese firme y en fe, porque la bendición es suya, y si Dios se la dio, nadie le va a quitar la bendición. Y Pablo tenía una tarea aún que Dios quería que él cumpliera, y era ir a predicar a Roma. Así que tan seguro estaban los marineros como tan seguro estaba Pablo en ese momento, de saber que se salvarían, ¿verdad? Porque la mano de Dios estaba con ellos. Mira lo que dice Hebreos 10:23. Es una palabra donde Dios es el único que nos promete, nos cumple y nos rescata en todos los momentos de nuestra vida. ¿Qué dice? Mantengámonos firmes y sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces Dios siempre te va a prometer. Los soldados pensaron que se tenían que tirar del barco para llegar a la orilla, pero Pablo dijo: no, ninguno se puede bajar, porque es que el testimonio es completo. Y llegaron a la orilla y no se perdió ni una vida. Todos recibieron la bendición de parte de Dios. No era fácil ganar la playa. Era muy difícil llegar, porque había montañas de tierra ahí, hundidos, hondos, altos, habían rocas, pero sin embargo, no importando el problema que esté en tu vida, tú vas a llegar hasta el final, porque vas de la mano de Dios. Realmente, hermanos, todos se salvaron con todo lo que Pablo había predicho. Concluyo, hermanos, que el milagro se obró por el poder directo de Dios. Sin Dios, nosotros no vamos a alcanzar ningún milagro en esta vida. A 276 personas que iban en el barco, toditas estuvieron libres, se salvaron, porque cuando Dios da una palabra, Dios cumple la palabra en nuestra vida. Amén. Amén. Bendiciones, hermanos. Dios los guarde a cada uno de ustedes.